Bien, buenas tardes. Bienvenidos entonces a esta semana que tenemos el módulo 1. Y hoy día vamos a ver dos temas distintos, entre comillas, ¿cierto?, a lo que vimos la conexión anterior. Esta vez vamos a ver todo lo que tiene que ver con los insumos, con los instrumentales, vamos a observar también algunas normativas y finalmente con el tema de las cotizaciones, ¿cierto? Yo creo que lo más probable es que el tema de las cotizaciones ustedes algo lo manejen, algo lo conozcan, ¿cierto? Pero ahora vamos a hacer un ejercicio y vamos en el fondo a aterrizar lo que ya sabemos, ¿ya? Voy a compartir pantalla y vamos a empezar con, si no me equivoco, a ver, exactamente. ¿Todos ven la pantalla? ¿No? No dice, Rosita ha comenzado la función de compartir las pantallas, pero no se ve. Está cargando, profe. Ya, perfecto. Gracias por la ayuda. Sí, me doy cuenta que demora un poquito cuando son fichas. Avísenme cuando les aparece la imagen, por favor. ¿Cargó? No, profe. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Esta cuestión. Compartir pantalla. Ahí sí. ¿Ahí llegó? Sí. Ya, Sí. qué bueno, perfecto. Es un poquito lento, pero ¿qué le vamos a hacer, cierto? Bien, vamos a continuar entonces con nuestro módulo 1 y nuestra asignatura Gestión de Servicio. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día, cierto? En términos generales, vamos a ver ciertas situaciones, cierto, con respecto a la atención de box o la atención en box, cierto, algunos requerimientos de la normativa legal, cierto, vamos a ver algunos documentos también, decretos que están relacionados con el tema, y los aspectos sanitarios estructurales del box que también están contenidos dentro de estos decretos. Específicamente es el 244. Bien. Esta normativa, ¿cierto?, que está basada en el Decreto Supremo 244, que además esto ustedes lo tienen como PDF en forma completa, digamos, y lo pueden revisar, habla con respecto a cómo se pueden obtener la certificación sanitaria, ¿cierto?, de un gabinete para, dice, cosmetología, estética o similares. Y en esos similares, obviamente, también están las terapias complementarias. Por tanto, este instructivo, ¿cierto?, es el que indica todo cómo debe estar reglamentariamente en términos sanitarios un box de atención. Por tanto, cuando ustedes abran el documento, se van a encontrar, por ejemplo, cuántos extintores deben haber, dependiendo de la cantidad de metros cuadrados, qué tipo de pisos o muros, ¿cierto?, que obviamente tienen que ser lavables, más que lavables, de fácil limpieza, que tienen que tener una cierta cantidad de servicios higiénicos, por ejemplo, de baños, ¿cierto?, cuántos baños hay que tener, algunos documentos también que son necesarios que deben completar, algunos formularios, etc. Este instructivo o esta normativa que es de la Seremia de Salud es la que está vigente ahora, ¿sí? Es un poquito antigua, en verdad, pero ha ido modificándose y ha ido mejorando, y la versión más nueva es del año 99 y se están pasando en el decreto 594, que también tiene la misma relación con respecto a cómo se debe funcionar en términos sanitarios un box de atención.
Por otro lado, ¿cierto? Que aparte de tener nosotros un box de atención en la cual ustedes van a poder trabajar si es que se ocuparan o los contrataran, ¿cierto? En un lugar con una dirección definida. Por otro lado, también tenemos la opción, ¿cierto?, de hacer atenciones domiciliarias. Y es ahí, ciertamente, donde ustedes lo más probable que mayoritariamente se desempeñan. Es lo más probable, ¿cierto? Porque inicialmente uno comienza así, pues comienza con la gente conocida, empieza con la familia, ¿cierto? Después uno como que va tomándole más vuelito, digamos, lo que hace y va teniendo otras llegadas u otras formas. Pero inicialmente o regularmente son domiciliarios. Entonces acá dice, las técnicas complementarias o terapias alternativas son las que buscan estimular el poder de sanación natural del organismo. Oye, qué lindo eso, ¿cierto? Qué extraordinario. En la terapia se considera al ser humano como una unidad del cuerpo, mente y espíritu. A diferencia, ¿cierto?, de la medicina tradicional que se ocupa únicamente de la parte física. Aquí podría yo agregar, ¿cierto?, hacer una mención especial con respecto a algunos consultorios a lo largo del país, aunque no son todos, ¿cierto?, que han utilizado estas terapias complementarias. Por otro lado también, por ejemplo, en el sur de Chile, también, aunque no son terapias complementarias, pero también se ha estado abriendo, ¿cierto?, a otro tipo de, entre comillas, medicina, ¿cierto?, o medicina del alma, le digo yo, que también se han abierto, por ejemplo, al tema de las sanaciones o de los regues mapuche, ¿sí? También están incluyendo esas cosas. Por lo tanto, ustedes tienen en este mundo de estrés y de un montón de cosas, van a tener la posibilidad de poder ampliar mucho más los servicios que ustedes van a tener, van a ser requeridos con mucha más frecuencia, ¿cierto? Porque en definitiva la gente se está dando cuenta que uno no puede vivir la vida tomando remedios, ¿sí? Y sin embargo, estas terapias te pueden ayudar, inclusive, creo yo, y por lo pronto, no personalmente, pero sí he sabido de alguna experiencia, que lo que no lo ha curado, los remedios, ¿cierto?, en pastillas, por decirlo de alguna manera, sí lo han curado estas terapias complementarias. Entonces, aparte de saber lo beneficioso que es, ¿cierto?, también uno tiene que estar consciente de qué servicios son los que uno podría aplicar efectivamente en los domicilios de los pacientes. Entonces, para realizar el servicio, en general, las terapias más aplicadas, ¿cierto?, son esta palabra que es la que más me cuesta decir, la auriculoterapia, ¿cierto?, las terapias floral, el reiki, la masoterapia, acupuntura, homeopatía y reflexología. Todas esas técnicas ustedes las van a lograr conocer y las tienen que lograr dominar. Por supuesto, entonces, tienen la facilidad, ¿cierto?, entre otras cosas, porque, por ejemplo, la mesoterapia a lo mejor quizás podría complicar un poquito porque hay que llevar una camilla, porque hay que tener más condiciones, etc. Pero todo lo demás, Profe, se escucha entrecortado. chuta, debe ser el internet. Dame un minuto, esperen un poquito. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ya, esperemos que no se me vaya la onda, porque de pronto que como que el internet baja un poquito y yo estoy en una pieza pequeñita y tenía todo cerrado. Entonces ahora abrí, de pronto la onda como que circula más y tengo menos problemas. Entonces, como les decía, en el caso de ustedes, ¿cierto?
tienen muchas más posibilidades de hacer distintas cosas a nivel de domicilio, porque todo esto, la auriculoterapia, la terapia de flores, ¿cierto? La acupuntura, la homeopatía, la reflexología, de pronto necesitan no solo una cartera para llevar todo esto, ¿cierto? Entonces, por ende, se les facilita mucho más la atención domiciliaria. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿cierto?, a la hora de atender a un cliente en el domicilio o un paciente en el domicilio. Siempre al inicio, ¿cierto?, para aclarar el motivo de la consulta, ustedes saben que deben hacer una anamnesis, que yo imagino que todo el mundo sabe lo que significa eso, ¿cierto? Y en esta etapa es fundamental establecer un diálogo fluido, fluido y cordial, obviamente, con el paciente, porque hay muchas situaciones que podrían ser perjudiciales. Por lo tanto, poder destacar, ¿cierto?, algunas contraindicaciones. Por ejemplo, aquí dice acordar la terapia más apropiada, ¿cierto? Cualquiera sea, masaje, auriculoterapia, meditación, flores de Bach, entre otras. Establecer objetivos del tratamiento de tal manera que el usuario no genere expectativas imposibles de alcanzar. O sea, de acuerdo, ¿cierto?, a este anamnesis que ustedes van a realizar, jamás decirle al paciente, por ejemplo, no, con esto usted se va, estoy exagerando, usted va a sanar su cáncer con esto, ¿cierto? Uno no puede decir eso porque sabemos claramente que eso no va a suceder. Entonces, súper importante, ¿cierto?, no crear falsas expectativas. Que el usuario dé su consentimiento al aplicar la terapia de acuerdo a la normativa vigente. Siempre eso es súper importante, que al tener claro el objetivo, al saber qué condiciones va a hacer, al saber qué es lo que le van a hacer, ¿cierto?, el paciente dé su consentimiento y le diga, sí, ok, estoy súper de acuerdo, démosle. ¿Ya? Esa conversación tiene que ser una conversación súper íntima y súper fluida con el paciente. Bueno, algunos elementos, ¿cierto?, necesarios que van a tener que tener en la atención domiciliaria, ¿cierto? Tenemos los instrumentales y tenemos los insumos. Ya aquí hay dos palabritas que comienzan igual, pero la verdad es que tienen una diferencia. Aquí tenemos el instrumental, ¿cierto?, que puede ser la camilla, las toallas, otros. Y los insumos, ¿cierto?, sabanillas, papel, aceite, crema, algodón, semillas, flores, qué sé yo. Pero aquí la diferencia, ¿cierto?, y que uno la tiene que considerar, y la tiene que considerar ¿para qué? Para el tema de la renovación, ¿cierto? ¿Qué es instrumental y qué es insumo? La gran diferencia entre uno y otro es que el instrumental es un artículo que es de larga duración. Por lo tanto, su renovación, ¿cierto?, también va a ser a larga duración. Una camilla podría durar 2 años tranquilamente, incluso más, quizás si es un poco de mejor calidad. Sin embargo, los insumos, ¿cierto?, son productos de mucha rotación, de una renovación constante inclusive, por tanto la compra es a corto plazo, ¿cierto? Y esa es la gran diferencia entre el instrumental y el insumo. Ahora, una crema, por muy grande que sea el pote, jamás va a durar más que lo que pueda durar una camilla, ¿no es verdad? Podría existir alguna situación especial, a menos que así como que no la ocupen nunca. Pero estamos hablando de insumos que tienen una alta rotación. Por ejemplo, el alcohol y el algodón. Eso lo van a tener que estar comprando regularmente. Todo esto, indudablemente, que depende de la cantidad de servicios que tengan, claramente, ¿cierto? Ok. ¿Alguna pregunta con respecto a esta primera ficha, chiquillos o chiquillas? Yo tengo una duda. Dígame. En la parte que se habló del decreto, ¿es solamente como en función al box o ese decreto en la parte sanitaria igual tiene que ver con la atención en domicilio? No, es solamente con atención al box. Ya. Y en el Solamente al domicilio igual box, hay que sí. tener como Sí. cierto Ahora, a lo mejor tú estás papeleo, confundida ¿no? pensando que es tu domicilio.
Domicilio del usuario. Ya, si es el domicilio del usuario, claramente ahí no corre la normativa, indudable, ¿cierto? Ahora, si tú quieres hacer tu box, ¿cierto?, en tu domicilio y obviamente lo quieres normalizar, de igual forma vas a tener que considerar toda esa normativa, ¿ya? Ya. De igual forma, o sea, independiente que no esté dentro de tu casa, pero se va a formalizar y se va a trabajar en el mismo lugar, hay que hacerlo. Ahora, yo sé de mucha gente que definitivamente no lo normaliza, ¿cierto? Pero sí pone un lugar especial dentro de la casa y lo tiene, digamos, más o menos en condiciones, ¿ya? Pero eso habla exclusivamente de un lugar comercial para hacer la diferencia. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿No? Ok, sigamos entonces. Creo que es este, a ver. Vamos a ver. No. Dejar de compartir. No, me abre el mismo, parece que es el Profe, mismo. Dígame. yo tengo una duda. Lo que pasa es que cuando siempre debemos considerar Ajá. documentación que debe tener el box, se Sí. refiere como a las capacidades que te da como una autoridad sanitaria. ¿Te refieres a la certificación? Ah, no sé, porque decía documentación que debe tener el box. ¿Cómo a qué se refiere eso? ¿A la certificación? Claro, por ejemplo, ¿qué tipo de documentación tú debieras tener para poder funcionar en un box? Hay, por ejemplo, una certificación que te da la municipalidad y que habla de la zonidificación, es decir, dónde está ubicado y si efectivamente tú podrías estar ahí. ¿Ya? Pero todos esos documentos tienen que ver principalmente con la municipalidad y con la Seremía de Salud. La Seremía de Salud también te da varios tips y varias cosas que las cuales tú tienes que cumplir para poder tener el permiso. A eso se refiere con la certificación. Ah, ya, profe, gracias. ¿Ya? De todas maneras, en los PDF está el documento. Está precisamente los documentos y dice algo así como requisitos. Si no me equivoco, dice requisitos para que lo revises y ahí te va a quedar más claro. Ahí está. Aquí vamos, ahora seguimos con con la otra parte. Bien. Dentro de los Profe, estamentos. ¿Aló? no se ve. No se ve. Chiquillos, apaguen los micrófonos, por favor. Profe, no se ve. No, No. no está cargando tampoco. Dice, Rosita ha empezado la función de compartir las pantallas. Ya, esperemos un poquito porque de pronto se demora un poquito en cargar. Ya como nos pasó con el anterior. Ahí sí se ve. Ahora sí, ya. Ahora terminó de cargar entonces. Bien. Como les decía, dentro de todo este desarrollo, ¿cierto? Hay algunos estamentos públicos que están como, entre comillas, pendientes y que por otro lado, ¿cierto? Nos ayudan mucho a poder desarrollar de buena manera nuestra función. Y uno de los estamentos públicos que hay que considerar o que vamos a ver en esta clase es el Instituto de Salud Pública de Chile, el ISP. Y principalmente este estamento público se relaciona con nosotros, ¿cierto? Con respecto a los cosméticos, ¿ya? Ahora, ¿a qué se le llama cosméticos? Por ejemplo, a las cremas, a los aceites, ese tipo de cosas que
por lo regular se aplican, ¿cierto?, en la piel de los pacientes. Ahora, estos registros o estos cosméticos, ¿cierto?, claramente tienen que estar registrados y tienen que tener además un registro sanitario, que es un número, en el fondo es un número. Acá ahí se registra los cosméticos importados o fabricados en el país. Importados porque cuando llegan acá a Chile, antes de ponerlo al comercio, obviamente se revisan, ¿cierto? Se testean y se da el visto bueno para que sean comercializados. Dado que para ser comercializado y distribuido en el territorio nacional, deben contar previamente con registro sanitario en el ISP. Para ello se verifica la denominación, ¿cierto? ¿Para qué sirve? Es decir, la finalidad, cuál es la fórmula química que tiene. Y además dice personería de los solicitantes, es decir, que la empresa, ¿cierto? La compañía que quiera ingresar ese cosmético al país tiene que estar debidamente registrado en su país de origen. Es decir, no puede venir cualquier persona con cualquier cosa a Chile, ¿cierto? Introducirlo. Aunque sabemos que sucede, sí sucede, ¿cierto? Regularmente las cosas que uno ve que venden en la calle, por ejemplo, esas cosas no tienen registro sanitario. Entonces ahí es cuando uno tiene que tener mucho cuidado, porque de pronto por querer comprar más barato nos podemos meter en un grave problema. ¿Qué pasa si esa crema, por ejemplo, le produce algún daño en la piel a nuestro paciente? Entonces de pronto es mejor gastar un poquito más de plata, pero efectivamente utilizar un elemento que esté registrado. Eso es muy importante. Si el resultado entonces de la evaluación es positivo, es decir, ¿cierto?, cumple con todo lo que el Instituto de Salud Pública recomienda y pide, se emite una resolución de registro a través de la cual se establece bajo en qué condiciones se debe comercializar. Por el contrario, si la evaluación de los antecedentes presentados es negativa, se le niega el registro sanitario mediante resolución fundada, previo consentimiento del Ministerio de Salud, con la cual el producto no se puede comercializar. Eso significa entonces, ¿cierto?, que efectivamente los productos que uno ve en el comercio establecido, por supuesto, están o fueron revisados. Por tanto, debemos tener la certeza de que esto sí va a funcionar bien y que no vamos a tener problemas. El decreto, ¿cierto?, que rige con respecto al tema de los cosméticos, es el Decreto Supremo 239, ya del año 2002. Este es el decreto que es la foto del decreto real. Dentro de este decreto, los artículos que a nosotros más o que más nos debieran importar o que más están relacionados, ¿cierto?, son los artículos 4, 5 y 10. En el número 4 dice los productos cosméticos importados o fabricados en el país para ser comercializados y distribuidos, ¿cierto?, deben contar con registro previo. Eso es lo primero, digamos, el número 1 para nosotros considerando, digamos, la revisión. En el artículo 5 dice, para los efectos del presente reglamento se entenderá por cosmético, ¿cierto?, ¿qué es lo que es cosmético para este decreto? Cualquier preparado que se destine y ser aplicado externamente al cuerpo, externamente. Por tanto, uno no debiera estar haciendo experimentos, ¿cierto?, con ciertos productos. Por otro lado, también dice que cosmético es toda sustancia autorizada por el ISP para ser usada como un producto cosmético que permanece, dice, en el producto terminado y puede ser ingrediente común o con actividad cosmética. Entonces esto tiene que ver con los ingredientes que tiene. Y el número 10 dice que todo registro, esto también es importante, será válido por un periodo de 5 años. Entonces,
es súper fácil, digamos, uno toma cualquier elemento cosmético, una crema, revisa el número del registro, ingresa al ISP y lo puede mirar. Y vas a ver si ese producto, por ejemplo, está vencido. Porque de acuerdo al componente químico que tiene, ¿cierto? Podría estar en malas condiciones. Entonces, eso es desde la fecha de la aprobación. Después de ese tiempo no debiera ser usado. Y aquí vamos a ver un poquito lo que es instrumental, ¿cierto? Vamos a ir separando una cosa de la otra para que nos demos cuenta. El instrumento, como les mencionaba, ¿cierto? Hace un ratito, es de larga durabilidad y de una renovación lenta. Durante un masaje, por ejemplo, se pueden utilizar diferentes instrumentos para tener una actuación específica sobre el cuerpo y los tejidos. Existen muchos y varios instrumentos que permiten incidir en las zonas difíciles de acceso y simplemente que dan nuevos beneficios al paciente respecto al masaje manual. Entonces, por otro lado, el instrumental, ¿cierto?, es el que nos podría facilitar en algún lugar, ¿cierto?, de alguna manera, en que nuestras manos, ¿cierto?, a lo mejor va a ser más complicado y va a ser más fácil quizás con un instrumental. Por lo tanto, nos dan cierta facilidad dependiendo de qué es lo que vamos a hacer, tienen una mayor durabilidad y además es de una renovación más lenta. Renovación más lenta significa que voy a comprarlos, ¿cierto?, cada cierto tiempo más largo, digamos, de vida, de vida útil. Aquí tenemos algunos instrumentales que ustedes utilizan, ¿cierto? Ahí tenemos un péndulo, ahí tenemos la semilla, la camilla, una serie de cojines distintos, toallas de género. Y recuerden, ¿por qué? Porque ustedes también pueden utilizar toallas de papel, pero la toalla de género, indudablemente que se considera como instrumental porque tiene larga durabilidad. Por otro lado, tenemos que es insumo, ¿sí? El insumo es un bien consumible. Mira, es una palabra como bien parecida. Utilizado en el proceso de un producto de otro bien. Mira qué interesante esto. Por ejemplo, la harina, ¿cierto? Si yo quiero hacer pan, la harina es un insumo, porque yo lo requiero para producir, ¿cierto?, el producto final, que es el pan. Misma cosa la manteca, la sal, ¿cierto? Todas esas cosas son lo que yo requiero, el insumo que requiero para producir el pan. Sin embargo, el horno y la amasadora sería el instrumental, ¿sí? Para poder ponerlo en un ejemplo más básico. Para el caso de servicios se alude a los recursos de entrada al proceso cuyo flujo de salida es el servicio entregado. Ahí tenemos entonces dos diferenciaciones o dos definiciones. Una con respecto a lo puntual y a lo tangible, ¿cierto?, que es lo que yo requiero para producir algo. Y por otro lado se alude también a los servicios. O sea, las cosas que yo tengo que hacer entre medio del proceso para llegar finalmente al servicio final. ¿Qué podría ser en este caso? Imaginémonos entonces un call center, ¿cierto? Un call center que da, un call center telefónico. Entonces, una persona debe llamar, ¿cierto? Esta persona, la telefonista del call center lo va a recibir, va a tener que llenar una serie de formularios con todos sus registros, ¿cierto? Luego le va a solicitar, a lo mejor, no sé, la fotocopia de su cédula de identidad, le va a mandar un documento para que lo firme, estos documentos tienen que llegar de vuelta, ¿cierto? Y luego de todo este proceso, finalmente el señor va a lograr tener su teléfono nuevo. Entonces ahí estamos viendo también el insumo, ¿cierto?, dentro de un servicio. Entonces básicamente aquí nos habla de dos definiciones con respecto a una misma situación.
¿Qué insumos son los que regularmente ustedes van a ocupar? ¿Cierto? Los que ahí salen, las flores de Bach, los aceites, el alcohol, la sabanilla, que esa es la desechable, ¿cierto? Entre otras cosas, porque le podemos agregar las semillas, por ejemplo, que son insumos, no así los parches, esos parchecitos que ocupan para sostener la semilla, pero no así la pinza, ¿cierto? La pinza para poner la semilla, eso ya es un instrumental. Para poder obtener, ¿cierto?, todos estos elementos, ya sea instrumental o ya sea un insumo, ¿cierto?, siempre vamos a tener la necesidad de cotizar, ¿cierto? ¿Y qué significa cotizar? La verdad es que tiene varios significados la palabra cotizar. De hecho, ahora, últimamente, con el tema del 10%, ¿cierto? Ha salido muy en boga esto de las cotizaciones, ¿cierto? Todo el mundo habla de las cotizaciones. Oye, no me pagaron las cotizaciones, tengo lagunas de cotizaciones, ¿cierto? Entonces, es una palabra como que se relaciona, pero claramente no siempre es lo mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí uno de los significados que podríamos considerar, dice, pagar la cuota correspondiente de gastos colectivos, impuestos o afiliaciones desde hace 3 años, cotiza al colegio de abogados. ¿Ya? Ese es como pagar una cuota aquí en este caso del colegio de abogados. ¿Cierto? Entonces uno paga su cuota, paga su cotización. O si uno estuviera en un sindicato, por ejemplo, también se le podría llamar de la misma forma. Por otro lado, dice comercio, dice asignar el precio de un valor en la bolsa o alcanzar un precio, algunos valores que cotizan poco en la actualidad, ¿cierto? Eso significa que valores que cotizan, es decir, valores que efectivamente se mueven en la bolsa. Otra acepción es gozar de mayor o menor estimación pública, ¿cierto? Cuando uno dice, ay, lo que pasa es que yo no me junto con ella porque nunca ni me cotiza, ¿cierto? Ese es otro significado. No, si ni me cotiza, así que no, es como que no me pesca, ¿sí? También podríamos hablar de la palabra cotizar. Sin embargo, para nosotros la más importante es poner precio a una cosa, es valorar. Eso es cotizar para nosotros de acuerdo a lo que estamos viendo. Es poner precio. ¿Cuánto vale? ¿Cierto? O buscar precios. Si yo hablo de que tengo que cotizar un producto, tengo que buscar precios. ¿Y cuál es la importancia de la cotización? ¿Cierto? Siempre va a tener una importancia relevante a la hora de bajar los costos de un proyecto, por ejemplo, ¿sí? Si tú no cotizas y no haces este ejercicio, ¿cierto? Lo más probable es que no puedas llegar al costo real que efectivamente tú debieras poner a tu servicio, ¿sí? Dice, la cotización de un proyecto es tan importante como el proceso de realización del mismo. Cotizar al menor costo, por ejemplo, atraerá al cliente y tendremos mayores posibilidades de venta. Mira lo que dice ahí. Entonces, yo me pongo en una situación, les pongo un ejemplo. Si yo llego y compro, por ejemplo, un aceite para masaje, ¿cierto? En la cual me dicen que es súper, pero súper bueno, ¿sí? Y cuesta 30.000 pesos la botella, ¿sí? Entonces, de acuerdo al costo que yo estoy, o el dinero que estoy invirtiendo en ese aceite, es alto. Por supuesto, entonces, el costo del servicio también va a ser alto, ¿sí? Por otro lado, quizás
Y como no coticé, podría encontrar un aceite con las mismas características de ese que cuesta 30, pero lo compré en 10. Por tanto, eso significa que lo más probable es que el servicio que pueda ofrecer, ¿cierto?, le pueda bajar un poco el precio y de esa manera poder llegar a más clientes, ¿cierto? Entonces, el precio final que yo voy a poner a mi servicio tiene mucho que ver, ¿cierto?, con cuánto es mi costo fijo o mi costo variable con respecto a mi servicio. Por eso es tan importante el tema de la cotización. De pronto se pierden clientes por estar cobrando más caro, pero no es que yo quiera cobrar más caro, es que el insumo que compré me salió bastante más caro, entonces de alguna manera tengo que recuperar el dinero, ¿no es verdad? Entonces ahí es cuando uno tiene que tener el equilibrio también. De pronto sí, efectivamente es un producto caro, pero a lo mejor no tiene competencia y necesariamente tengo que comprarlo, ¿cierto? Va a depender indudablemente de qué es lo que estamos hablando y de qué cosas son las que tengo que hacer, perdón, las que tengo que comprar con respecto al servicio que tengo que hacer. Otro de los estamentos públicos, ¿cierto?, que están también con nosotros en este sentido, es el SERNAC, ¿sí? Servicio Nacional del Consumidor. ¿Y a qué nos ayuda este SERNAC? Por ejemplo, entre otras cosas, nos puede proteger de cotizaciones falsas, ¿sí? Entonces, ellos tienen personal con alta expertise en la cual nos van a decir, no, ¿sabes qué? Esto está sobrevalorado. De hecho, en marzo, para ponerle así más aterrizado el tema, el mes de marzo regularmente, bueno, cuando los niños iban a la escuela en verdad, porque este año ha sido bastante extraño. Entonces, en marzo, siempre en televisión uno puede ver que SERNAC muestra estudios de mercados con respecto, por ejemplo, a los uniformes escolares. Entonces ahí te dicen, mira, este pantalón de tal talla y de tal característica, ¿cierto?, tiene un precio en esta tienda, un precio en la otra tienda y un precio en la otra tienda. Y de esa manera tú te vas a dar cuenta que obviamente dónde tienes que ir a comprar porque te va a salir más barato. Pero ojo, que estos estudios o que estas comparaciones siempre deben ser del mismo producto, exactamente del mismo producto. O sea, yo voy a cotizar una manzana roja Fuji, por ejemplo, ¿cierto? La especie, y esa misma manzana roja Fuji la voy a cotizar en otro lado. No puedo cotizar manzanas con pera, no puedo cotizar, por ejemplo, un elemento, un frasco de 1 litro con otro que es de medio litro, ¿cierto? Incluso que tienen distintos aromas, porque muchas veces hasta con los aromas hay cambios en los valores. Entonces, si voy a cotizar B o A, tengo que cotizar A con otro proveedor. Eso es súper relevante en términos de cotización, porque ahí sí que la cotización o la comparación, ¿cierto?, dentro de esta cotización va a ser efectiva. Y dice que esta institución es la que nos informa y nos educa sobre el mercado y sus deficiencias con el público. Y es la que nos recuerda a diario sobre lo importante que es reclamar por un producto que está malo, ¿cierto?, en mal estado, o un servicio que no responde. ¿Cuál es la importancia entonces de comparar y conocer toda la oferta del mercado? Los estudios del SERNAC han demostrado muchas veces que cotizar sirve mucho, pues existen diferencias de precios en los mercados y consumidores. A veces se pueden ahorrar importantes sumas de dinero y si se da el trabajo de caminar un par de cuadros más, ¿cierto?, para que un consumidor pueda ejercer su derecho a libre elección, es importante comparar y cotizar, premiando con su compra a quien le ofrezca la mejor relación entre precio y calidad.
Y es ahí donde uno también tiene que poner el ojo entre precio y calidad. Recuerden también que ustedes pueden pasar de consumidores, ¿cierto? Comprando un producto y pueden pasar también a ofrecer el producto. Por lo tanto, su cliente también va a cotizar el servicio que ustedes le están dando. Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Algo que no les haya quedado claro? Yo tengo una duda, Dígame, Judith. pero es referente a lo que dijo de como el exigir el derecho cuando algo está malo. Ujú. ¿Por qué solo al consumidor se considera la persona que compra y no a la que consume el producto? No te estoy entendiendo la pregunta. Yo asumo que es la misma persona. El consumidor es el que consume el producto. ¿O te Es que el entendí otro mal? día, sí, es que hay sucesos cuando uno regala un producto y ya no te consideran consumidor, porque tiene que ser como el comprador. Ah, A mí hace claro. poco me pasó así una situación y era para saber eso, ¿por qué el consumidor solamente lo consideran como la persona que Que compra. invierte? Exacto. Que Y no la que compra. realmente también está consumiendo. Es que claro, lo que pasa es que ahí hay un tema contractual de por medio, po, porque hay un costo monetario que dicen que intervino, ¿cierto? Mira, y para hacértelo así súper corto, hay un refrán que dice, a caballo regalado no se le mira el diente. No sé si lo has Sí, escuchado, ¿cierto? Entonces, si te están regalando algo, difícilmente tú vas a poder reclamar. ¿Contra qué reclamas? De partida, cuando a mí me regalan ya. algo, no me dan boleta, ¿cierto? Sin embargo, cuando tú compras, sí tienes un documento en la cual tienes un registro y que pagaste un valor, ¿cierto? Un importe por un producto que te ofrecieron que tenía ciertas características y que no lo tiene. Entonces, Ujú. por el hecho de que estás pagando y que tienes un comprobante, indudablemente que puedes exigir tus derechos. Ya. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Profe, yo con respecto a la Anaís. primera parte del decreto, sí, del decreto 239, ¿era cierto? ¿Ya? ¿Sí? Eso nos sirve a nosotros saberlo para cuando queramos ir a comprar cosas o alguien nos, o igual como que nos van No, 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 no. a, Nadie te va a a fiscalizar tomar por como la eso. calidad de nuestro producto. No, no, no. Nadie te va a Ya. fiscalizar porque Es no como para tengas que nosotros eso. lo tengamos en cuenta para comprar los insumos. Es para tenerlo en cuenta cuando compremos los insumos. Exactamente, Ah, ya. exactamente. Esto es, la gran mayoría de las cosas son conocimiento, ¿cierto? Es para que tú sepas qué es lo que tienes que considerar a la hora de consumir algún cosmético. Y lo principal acá, ¿cierto? Es saber que debe tener un registro sanitario que no puede tener menos de 5 años de aprobación. Ya, ahora sí me quedó claro. Gracias. Ya, Neis. ¿Alguna otra pregunta, chicuelos? ¿No? Sí. Yo le quería hacer una consulta. Dígame, Elizabeth. Con respecto a lo mismo que decía la Anaís, ese decreto del 239, Ajá, si uno, por ejemplo, porque yo hago champú, crema, esas cosas, ya. yo también, o sea, yo tendría que hacer todo el papeleo para poder registrarme, Sí, porque es linda. carísimo. Sí, es caro. Sí, es Sí, carísimo, sí, ya lo he averiguado. Entonces, en el fondo, igual uno cuando trata de trabajar como la cosmética natural y, y trata de hacer valer su trabajo y sin que lo fiscalicen, es como bien complicado. exactamente. Pero uno Ahora, tiene, uno, mira, lo que pasa es que ahí igual hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado, ujú, ¿por qué? Porque si tú atiendes a alguna persona, a ver,
yo siempre le digo, siempre digo, porque bueno, ustedes saben que yo trabajo en una empresa, entonces yo digo siempre cuando los trabajadores están todos en buena, no hay ningún problema, ¿cierto? Tú le podéis pedir, oye, te podéis quedar, no sé, por 2 horitas más y te pago 10 lucas, ya, listo, acá me quedo, ni un problema, ya. Y puede ser una relación súper buena mientras estemos todos en buena. Pero si algún trabajador llega a hacer cualquier otra cosa que no corresponde y tú tengas que desvincularlo, ese trabajador lo primero que va a hacer es una denuncia por todas las veces que tú lo dejaste trabajando más del tiempo que correspondía y más encima va a decir no me pago nada. Sí. Entonces, con esto te quiero decir, ¿cierto? Que mientras no tengas problemas con tus pacientes o con tus clientes, con tus productos, no vas a tener problemas. El tema es que si te llega a salir una persona terriblemente alérgica, por ejemplo, estoy hablando de crema o aceite, si te llega a salir una persona alérgica y esa persona alérgica te podría demandar o hacer una denuncia. Sí, Entonces, no, sí, es eso lo tengo ahí el clarísimo. riesgo. Tú puedes estar Sí. súper seguro de que tus productos están bien hechos y que no le van a producir nada a nadie, ¿no es verdad? Pero hay que tener ojo, hay que tener mucho ojo con eso. O sea, ojalá que pudieras, por ejemplo, antes de hacer alguna terapia o algo, hacer un testeo. No sé, Ah, no, es que citarla un esto hago. día antes y probar en un pedacito de piel, ¿cachai? Eso. No, es que eso hago porque igual tengo como, porque yo uso unas gotitas para mi ojo, entonces cuando me van sobrando los envases, los voy guardando, los lavo, hago todo un cuento, y cuando voy a atender a alguien, le digo, mire, le voy a dejar este aceite o esta cosa, bla, 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 para que usted la pruebe. Pruébela acá, la parte, que esta es la parte más sensible del brazo, entonces, pruébela, y si estamos ok, trabajamos con eso. Buena estrategia, excelente estrategia, porque de Sí, esa manera te sí. puedes resguardar. Y ten cuidado, porque te puedes meter las patas en los caballos No, sí, eso lo tengo innecesariamente. clarísimo. Sí, sí, lo Sí, tengo clarísimo. sí, es buena estrategia lo que estás haciendo, Elizabeth. Súper Sí, bien. muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Algo que no les haya quedado claro? Pamela, tú parece que quieres hablar. Sí, yo quería que con respecto a lo que decía la Eli, No te que escucho yo nada. tenía como una... ¿No? No. ¿Ahí sí? Se ¿No? escucha bajito. ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? ¿No? Se escucha, pero muy, 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 muy bajito. No, yo no escucho nada, ni siquiera muy. Escribe en el chat. Ah, ya. Póngase el audífono entonces. Póngase la oreja biónica. ¿Me escuchan ahora? Sí, Ahora ¿Escuchan? sí. Sí, Ya Pamela. bacán, ya bacán. Ya, lo que pasa es que yo tenía una duda con respecto a eso. Pasa de que nosotros antes teníamos un local de sushi, ¿ya? ¿Ya? Y una vez llegó una clienta que nos comentó que había comprado sushi el típico handroll afuera del metro. Y se había intoxicado. Y estuvo mal, o sea, la doctora le dijo que a la hora que se demora más porque se intoxicó, estuvo así mal, fiebre, vómito, ¿para qué entrar en detalles? Y entonces ella comentó de que le habían dicho que tenía que hacer la denuncia, pero donde el tipo que le vendió el handroll, por ejemplo, no le dio boleta, ella no tenía cómo corroborar en el fondo que el producto había sido como ese el que le había caído mal. Entonces, por eso tenía como la duda con respecto a los champús. Ahí como que la evidencia sería el hecho de tener el champú. Y claro, pero también, No, no sé si me entiende la también podría pregunta. ser porque tú me estás diciendo que ese personaje compró en el metro, ¿cierto? Claro, esos típicos Compró en vendedores la ambulantes, calle. Entonces compró en la calle. Y claro. claramente el caballero no va a aparecer nunca más, o a lo mejor se puso esa pura vez. Sin embargo, ¿cierto? En el caso de la Elizabeth, ¿cierto? Las personas van a su casa. Entonces hay un Ah, domicilio claro, claro. conocido. ¿Te das Ah, cuenta? claro. O sea que en el fondo es el hecho de identificar la persona y no tener el respaldo de que le compraste a esa persona. Por ejemplo. Claro, claro. O sea, Ese si en tú el no tienes fondo es ningún como la respaldo, diferencia. estás frito. Pero el respaldo, por ejemplo, de conocer la dirección de la persona que te lo vendió, ya es un respaldo. Ah, ya, perfecto. Entiendo. Claro. Ya, perfecto, gracias.
Ahora, claramente lo tienes que, de todas formas son cosas que se investigan. O sea, tampoco llegar de buenas a primeras a acusar a alguien. O sea, igual tiene que haber una investigación, pero claramente el hecho de que te hagan una investigación ya es problema, pues. Claro, aunque no llegue a nada. Muchas veces, chiquillos, aunque no llegue a nada, muchas veces cuando se acusa a la gente de alguna cosa, de lo que sea, aunque no tenga ningún juicio, aunque no tenga una sentencia, esa persona ya quedó con el estigma, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Ya. ¿Más preguntas? Yo pensé que iban a tener más dudas. Gerardo, parece que estás abriendo tu micrófono. Sí, sí, profe. Bueno, dos cositas. Una con respecto a la PAME que decía de la comida del metro. Está en la ley que está prohibido consumir consumos, o sea, está prohibido consumir consumos buenas, anótenla. Sí. Está prohibido consumir productos en la calle, po. Obviamente la persona que se pilla consumiendo se puede ir detenida o pagar una multa. Ya. Ya, tenemos que tener totalmente cuidado, pero igual hay algunos lados que son muy ricos. Lo otro, todo eso con la jurada, que son buenos. El tema de la inscripción de las cremas y productos naturales en el ICP, ¿cómo se hacen? ¿Nos va a enseñar usted eso o nos puede mandar algo después para ver cómo lo tenemos que hacer? ¿Cuál es el paso a paso, profe? No lo tengo en este minuto, pero ¿Ya? indudablemente que puedo conseguir la información. ¿Ya? Ya, es que, De todas maneras, léelo en el decreto 239, porque ahí algo dice. ¿Ya? No estoy tan segura si dice el paso a paso, lo que tú me estás pidiendo, pero sí el proceso en términos generales. ¿Ya? dale. Pero no lo tengo en este minuto, pero sí te lo puedo conseguir y se los puedo hacer llegar de todas maneras. Sí, porque estábamos viendo el tema con mi polola que está la escucha igual, escuchando, parando un poquito la oreja, porque ella tiene diplomado en flores de Bach, entonces trabajan con cremas y todas esas cositas que se hacen con flores. Ya. Aparte también el curso de jabones que hicimos y ya estamos en la misma pana que tiene la Preci. La Preci es la Eli. Entonces, chuta, ya le tomamos la seriedad al asunto, claro, al igual, está bien, es un sistema curativo, pero igual viene siendo cosmético al aplicarse en Exactamente. crema. Claro, Oye, qué entonces ya. bueno, mira qué bueno saber que por lo menos una cosita de esta clase les encendió las alarmas. Mira qué bueno, qué Sí, bien, súper, súper extraordinario me parece. Ya, aparte que yo se lo juro que yo voy a estudiar lo que ustedes están estudiando, de verdad, me encantaría, te juro que me encantaría. Así que más de algún día voy a estar ahí en ENAC inscrita como alumna. Nada de cuestiones, ¿cierto? Además que me pueden convalidar ramos, digo yo, ¿cierto? Perfecto. Ya chicos, estamos listos con los contenidos y ahora vamos a hacer nuestro trabajo, ¿cierto? Y vamos a compartir la pantalla de nuevo para que podamos ver el trabajo que vamos a hacer hoy día. Ya. Díganme si lo ven o no lo ven. ¿Estamos? profe. Perfecto. Sí, Mira, se ve. me estoy fijando que los PPT y los archivos más grandes demora en cargarlo. Y esto que es un Word simple, ordinario, que lo hice yo, ¿cierto? Se subió al tiro. Ok. Lo que vamos a hacer, nos vamos a reunir, ¿cierto? En equipos de trabajo de la misma forma como nos reunimos la vez anterior, que el sistema lo hace en forma aleatoria, así que ahí no sabemos con quién nos vamos a encontrar. Y lo que vamos a crear y diseñar es un formato de cotización. Eso es lo primero que vamos a hacer. Ya este formato de cotización, obviamente, ustedes lo van a buscar, lo pueden googlear, ¿cierto? Lo pueden descargar como ustedes quieran, lo pueden crear si quieren hacerlo también, ¿ya? Y van a completar, ¿cierto? Esta cotización para una terapia, la terapia que ustedes quieran completar. Y además van a incluir, ¿cierto? Como productos
3 insumos y 2 instrumentales, dependiendo de la terapia que van a elegir. Van a elegir un proveedor, ¿cierto?, del listado del convenio. Ustedes tienen también en un archivo, lo tienen en el aula, y ahí también tienen varios, hay varios proveedores ahí. ¿Ya? ¿A quién le van a destinar esta cotización, cierto? La empresa tanto, no sé, el caballero don Pepito, ¿cierto? Va a emitir una cotización a nombre de la Elizabeth, porque la Elizabeth necesita insumos para sus cremas, por ejemplo. ¿Ya? Esto lo van a confeccionar en un tamaño carta, ¿cierto? En Word, para que lo podamos compartir, ¿cierto? Y lo podamos ver después. Ahora, ¿qué me interesaría a mí? A lo mejor, porque si van a elegir el listado de algún, ahí van a poder elegir un proveedor, pero no van a poder ver los precios. Entonces vamos a cambiar esa condición y lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer a través de Google. Lo van a googlear y van a buscar el valor de lo que estén cotizando, lo van a buscar en Google, ¿cierto? Para que tengan la relación de cuánto efectivamente vale. Porque en el listado de proveedores no están los precios. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no tengan claro? Hola, profe, ¿cómo era? ¿Se busca dónde? Perdón. Primero, empecemos por el principio. Primero van a crear y diseñar un formato de cotización, o también lo pueden buscar en internet y ver el formato que ustedes quieran elegir. Primera cosa. Segundo, van a completar esta cotización, ¿cierto? Con dos instrumentales y 3 insumos, ¿sí? Considerando cualquier terapia que ustedes, no sé, pues si quieren hacer ya una terapia de auriculoterapia, ¿cierto? Entonces van a tener que ver semillas, ver los parches, ver todo lo que ocupan, ¿cierto? Pero la idea es que sean 3 insumos y 2 instrumentales, ¿ya? Van a ver un proveedor. Yo les había puesto aquí el listado de convenio, pero claramente en ese listado no aparecen los precios. Lo que a mí me interesa es que vean precios. Entonces van a googlear, ¿cierto?, dónde poder buscar estos elementos para que vean el precio de cuánto es lo que cuesta cada cosa que ustedes quieran cotizar. Y el destinatario de la cotización va a ser un integrante de ustedes, ¿ya? Entonces aquí hay varias tareas, por lo tanto, cuando se junten en el equipo, repártanse la tarea rápidamente para que puedan hacerlo en el tiempo que se solicita. ¿Ahora sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya, de todas maneras, Sí. perfecto. De todas maneras, ¿sí? Profesora, Sí. ¿Va a cantar? hola, yo soy Giovanna. ¿Me escucha bien? No te ¿Aló? escuché, hija. Aló. Ay, sí, te ¿Me escucho, escucha? dígame. Sí. Mire, lo que pasa es que yo la primera clase no estuve, porque Ya, mi hija estuvo de cumpleaños ese día y no pude participar de la primera clase. Entonces, ya. en realidad, esta es la primera clase que participo y he tratado de poner harta atención, pero estoy como bien desenchufada en realidad. Entonces, estos trabajos son con nota, Estos es trabajos son obligación. formativos. Este trabajo es formativo. Y cada trabajo formativo te ayuda para el trabajo sumativo. Te ayuda en el sentido de conocimiento. No de nota, de conocimiento. Pero ahora vas a ver, el sistema los agrupa en pequeñas salas. Ya, bueno, el resto ya lo sabe. Cuando te aparezca un banner azul o una línea azul, que eso es lo que aparece, ¿cierto? Díganme los demás. Chiquillas que se están mostrando la lengua, ¿eso es lo que aparece? Ya, aparece una raya azul. Cuando aparezca esa raya azul, Giovanna, la tienes que pinchar.
y ahí automáticamente te vas a juntar con 2 o 3 compañeros y van a realizar el trabajo. Cuando terminen de realizar el trabajo, que además el sistema te va a decir cuánto tiempo te queda, lo van a tener que presentar y lo revisamos en todos juntos. ¿Te parece? No sé si le parece, pero yo espero que le haya quedado claro más que le que parezca. ¿Ya? Ok. Bien, chiquillos, ustedes tienen la Gracias. tarea, por nada, Giovanna, ustedes tienen la tarea en el aula, así que lo pueden bajar. Recuerden que lo único que tienen que cambiar, que en vez de revisar el listado de proveedores que está en PDF en el aula, tienen que googlear algún proveedor para que le puedan poner precio a los insumos y a los instrumentales. ¿Sí? Esto básicamente es crear ustedes una cotización con valores reales, obvio. ¿Ya? ¿Estamos o no? Ok, vamos entonces a agrupar. Entonces somos... Ahí. Ahí estamos. Opciones. Vamos a dar 40 minutos, ¿ya? Porque igual es otro, esto es un poquito más lento. Ok, ahí estamos. Se va la bolita. Únanse a los grupos apretando el banner azul o la línea azul. La Valentina no ha entrado todavía.